Conéctese con el Señor, dígale: bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque es por tu gracia y por tu amor que estamos aquí, Señor, que no hemos sido consumidos, Señor. Permítenos entender tu propósito para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pedimos tu ayuda, pedimos tu guianza, te pedimos que te manifiestes, Espíritu Santo, y que seas tú hablando a cada uno de nosotros, convenciéndonos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, porque solamente ese convencimiento que tú das es el que produce en nosotros un temor reverente de saber que tú eres un Dios justo y de que tú vas a emitir un juicio. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, amados hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces estamos viendo las cosas que están sucediendo. Otros quisieron ver lo que nosotros vemos y no lo vieron, hermano, pero creyeron. Entonces ahora sería algo ilógico que nosotros estamos viendo lo que está pasando y no creas lo que Dios ya anticipó para nosotros, hermano. ¿Verdad? Que estés como un simple, ¿verdad? Que no entiende ni comprende lo que Dios ya estableció. Y por eso hoy yo les voy a hablar acerca de el Espíritu Santo. Ya lo vieron allá arriba, qué bonita imagen encontré, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre la humanidad. Y dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿a qué vino el Espíritu Santo, hermanos? ¿A qué vino? Diga conmigo: a convencernos. No los escucho, a convencernos. ¿De qué vino a convencernos? Número uno, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender, hermano, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo. Lo primero que el Señor Jesucristo dice acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente dice que recibiríamos poder, pero lo primero que dice acerca del Espíritu Santo es que vino, ¿verdad?, para convencer al mundo. Número uno, ¿de qué convence el Espíritu Santo, hermano? De pecado. Es decir, que cuando el Espíritu Santo te convence del pecado, de tu pecado, entonces hay una verdadera transformación, hermano. Hay un verdadero arrepentimiento. Porque si no es el Espíritu Santo el que te convence, pues vienes, escuchas un mensaje, te conmueves, sales allá, vuelves a lo mismo y regresas a lo mismo y no sucede absolutamente nada. Pero cuando el Espíritu Santo te convence, entonces ahí hay un cambio, ¿verdad?, radical. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos dicen yo lo necesito? ¿Verdad? Y por eso su amén es así como apagado, porque no hay esa transformación, hermano. ¿Cuántas veces les he compartido, verdad, que voy a dar conferencia ahí a la casa del abue? ¿Y sabes cómo me contestan los abues, hermano? ¡Sí! Y aquí, mira, estoy con jóvenes. O sea, hay un abue. Y apenas si me contestan, les tengo que sacar el amén, hermano. Entonces eso no es posible, porque ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no te ha convencido del pecado, hermano. Tres cosas que viene a hacer el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Mientras Cristo no viene, ¿quién crees que está aquí haciendo estas tres cosas, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Entonces oye su voz y obedece. Dile: sí, convénceme de pecado. ¿Y por qué convencernos de pecado? Porque estamos en nuestro pecado, hermano, y no entendemos y seguimos como si nada pasara, hermano. No puede ser posible. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te convence, entonces te quebranta, hermano. ¡Pau! Te pega, te quebranta y empiezas a derramar tu corazón, a llorar en arrepentimiento, hermano. Porque es la única manera en que vamos a poder ser regenerados, santificados, para poder estar en la presencia de Dios. No hay otra forma, hermanos. Y diciéndole esto, ¿verdad? El testimonio soy yo, ¿verdad? De que yo crecí en la cuna cristiana, en la iglesia bautista, que es una iglesia, una denominación tranquila, ¿no? Ahí no hay alabanza, no hay nada de esto, hay el órgano, ¿no? Los himnos muy bonitos, padrísimos los himnos, una enseñanza poderosa. Y ahí me bauticé, ahí me congregué. Pero ¿qué creen, hermanos? Y yo espero que el Espíritu Santo, ¿verdad?, se identifique usted conmigo.
aunque me bauticé ahí, aunque iba ahí, ¿qué cree? Seguía siendo el mismo pecador, hermano. Y hasta se hizo un silencio así. ¡Nya! Seguía yo siendo el mismo pecador, hermano. A lo mejor peor, porque ya conocía la palabra de Dios y seguía pecando, hermano. Me bauticé a los 18 años y de los 18 hasta los 28, que ya fue cuando el Espíritu Santo me convenció, fueron 10 años de ser un aparente cristiano y de vivir en el mundo, hermano. Fíjate, yo iba a la iglesia, adoraba, cantábamos, a veces hasta lloraba de los himnos tan preciosos, hermano. Pero salíamos allá y seguíamos pecando, hermano. Hubo 2 acontecimientos en mi vida que me sacudieron, que dije, ahora sí, no, Señor, perdóname, ahora sí ya le voy a echar ganas. Uno de esos acontecimientos fue la muerte de mi hermano, el que me seguía, más chico que yo. Tenía 23 años, mi hermano, y 2 hijitos chiquititos, hermano. Y murió en un accidente trágico, hermano. Y yo dije, no, Señor, perdóname, ya me voy a enderezar. ¿Y qué creen? Volví a lo mismo, a seguir pecando, hermano, a seguir pecando. Pecador. Y después hubo otro acontecimiento que dije, no, Señor, ahora sí perdóname, sálvame de esta y yo me voy a rendir a ti. Regresando de Veracruz, fuimos allá a la playa, ya sabes. Nos regresamos por la carretera federal como a las 11 de la noche y nos asaltan, hermano, ahí en el seco, ahí en el Triángulo Rojo. Nos empistolan, nos bajan, nos meten a un sembradío y nos ponen la pistola, hermano. Entonces yo dije, Señor, perdóname todos mis pecados, hasta aquí llegué. Total que ya nos dejaron allá amarrados, nos llevaron la camioneta, salimos como pudimos. Yo dije, Señor, ahora sí te voy a servir. ¿Y qué creer, hermanos? Volví a lo mismo, a seguir pecando. Y no fue hasta que llegué a Amistad Cristiana de Puebla, hermano, donde en un mensaje, entonces el Espíritu Santo me convenció de pecado. Pero es una convicción tan poderosa que te atraviesa el corazón, hermano. Entonces empecé a llorar, pasé al frente, ¿verdad? Y a partir de ahí, hermano, hasta ahorita. Entonces pude dejar los toros, pude dejar el fútbol, pude dejar la fiesta, pude dejar tantas cosas. Pero no es sino hasta que el Espíritu Santo te convence, hermano. ¿Por qué te doy este testimonio? Porque seguramente muchos de los que estamos aquí están viviendo esa vida, hermano. Y tienes que llegar a la conclusión de que no puede ser así. Porque si Cristo hubiera venido cuando yo andaba de mundano, hermano, me quedo. Porque la injusticia, ¿verdad? No hereda la justicia. La corrupción no hereda la vida eterna, hermano. O sea, ahí el enemigo, ¿verdad?, nos ha engañado de pensar que sí vas a estar en el cielo. No, hermano. No. La semana pasada les compartí ayuda. Procura con diligencia entrar por la puerta angosta. Ahorita que todavía hay tiempo, hermano. Y este mensaje es el Espíritu Santo diciéndote, arrepiéntete, porque todavía hay tiempo. Porque cuando tú quieras entrar, ya no se va a poder entrar, hermano. Este es el tiempo. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos convence? Viene una convicción tan poderosa, hermano, que cambió todo mi mundo. A partir de ese día nos empezamos a congregar fielmente, hermano. Nada de que esto, aquello. No faltábamos a las reuniones, hermano. Reunión de hogar, reunión de semana y la reunión del domingo. Y cuando ya tuvimos ministerio, ¿verdad?, íbamos al consejo tutelar para menores a llevar la palabra a los menores infractores, hermano. Y había una área donde estaban los que estaban mal mentalmente. Y también íbamos con ellos y les cantábamos y les compartíamos la palabra de Dios, hermano.
Y hasta el día de hoy, hermano. Y si eso no está sucediendo en tu vida, entonces tienes que pensar y decir: Señor, ayúdame. Porque el estar en Cristo, dice la palabra, es una nueva ¿qué? El que está en Cristo es una nueva ¿qué? Criatura. Entonces, yo no era una nueva criatura, aunque ya había aceptado a Cristo, aunque ya iba a la iglesia. Yo no era una nueva criatura, era la criatura antigua, hermano, pecadora. Hasta que el Espíritu Santo vino y me convenció de pecado. Eres un pecador. Tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, tú eres un pecador. Y eso te transforma, hermano. Y entonces empezamos a buscar a Dios, empezamos a servir a Dios. Luego, hermano, no esperé a que pasaran 3 años, no. Luego a servir a Dios. Luego a tomar los cursos, ¿no? Luego me inscribí al Instituto Bíblico, hermanos. Obviamente, cuando tú decides seguir a Cristo, va a haber oposición, va a haber resistencia. Y la primera resistencia fue con mi papá. ¿Por qué andas en esas cosas? Y tú, fíjate, me acababa de graduar de licenciado en Derecho, hermano. Entonces, ¿cuál era la aspiración de mi papá? Pues que fuera yo un abogado tranza, ¿no? Político, ¿no? Que ganara mucha lana, que me perdiera más cada día. Pero cuando yo le digo: ¿sabes qué? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, hermano. Y me metí a estudiar, hermano. Y dejé la carrera ahí archivada. Porque cuando viene el Espíritu Santo te convence. Y hemos servido ya por muchos años, hermano. Entonces, si usted no está pasando por ese proceso, algo está sucediendo, hermano. Y hoy el Espíritu Santo nos quiere convencer. Número 1, ¿de qué nos quiere convencer? De pecado. Número 2, de justicia. Y número 3, de juicio. Esas 3 cosas son las que vino a hacer el Espíritu Santo. Así es que rápidamente vamos a verlas. En Juan capítulo 16, ¿verdad? Está hablando el Señor Jesucristo de que Él ya va a partir, ya va a ascender al cielo, pero les da la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, verdad? Ahora, esto no es que se le haya ocurrido al Señor: yo ya me voy, entonces les voy a dejar al Espíritu Santo, sino que es un plan, hermano. Diga conmigo: es un plan eterno y perfecto de Dios, hermano. ¿Cuántos quieren estar dentro de ese plan, hermano? ¿Verdad? Si tú estás aquí y estás escuchando esto, es porque estás en el plan de Dios. Pero Dios no te obliga a que entres en su plan, en su propósito. Tú tienes que acudir a ese llamado. Dice ahí en el versículo 7: pero yo os digo la verdad. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? La verdad. ¿Os conviene? ¿Qué nos convenía, hermanos? Que Él se fuera, porque si no me fuere, dice el Señor Jesucristo, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y entonces usted ya sabe, ya conoce la historia, que el Señor Jesucristo nació, murió y resucitó y ascendió ¿a dónde, hermano? Al cielo. Y envió al Espíritu Santo. Todo se cumple de acuerdo a ese plan. Entonces, todo lo que está sucediendo no es que por ahí han surgido teorías, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Teorías conspirativas. Es que ahora ya el humano puede manipular esos terremotos, esas lluvias, esos maremotos. Y no lo dudo que lo pueda hacer, hermano. Pero eso ya está dentro del plan de Dios. ¿Sí me está escuchando? Ya está dentro del plan de Dios. Y hagan lo que hagan, eso no va a desviar el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y yo lo que quiero que entiendas es que Dios te llamó con un propósito maravilloso y poderoso. ¿Verdad? Que dice la Escritura que desde antes de que Dios te formara en el vientre de tu madre, ¿qué crees? Él ya te conocía. Y si eso no les da alegría, pues yo no sé qué le pueda dar alegría, hermano. Sin embargo, estamos más, ¿cuáles son nuestras prioridades? Hoy les mandé por ahí un videito, ¿verdad? ¿Cuál es tu prioridad? Hoy la prioridad de la gente se está en hacer lana, en tener bienes, en tener lujos. Esa es su prioridad, hermano. Porque cuando yo te digo que ya Dios tiene un propósito para ti, hermano, no hay nada mayor que eso, hermano.
¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y de eso habla el mensaje, que la gente hoy en día está en sus prioridades, está en sus asuntos, en sus negocios, en sus deleites, hermano, y no se está dando cuenta de lo que Dios está hablando. Y por eso nos trae esta palabra. Entonces dice, enviaré al Espíritu Santo y cuando Él venga, diga conmigo, ya vino, convencerá al mundo. ¿De qué convencería al mundo, hermanos? Ya lo dijimos, de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí viene la revelación. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, número uno, de pecado, ¿por qué dice? Porque no creen en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por cuanto no creen en mí. Entonces hoy la gente no cree en Jesús, hermano. Pero ya olvídate de la gente de allá afuera que no cree en Jesús. Aquí adentro no creen en Jesús, porque si tú creyeras en Jesús, las obras de Jesús harías, hermano. Dice la Biblia que el que es de Cristo debe de andar como Él anduvo. Y fíjate qué hermoso es del Señor, ¿verdad? Que quiere prevenirnos, hermano. Que quiere, ¿verdad? Hacernos reaccionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa la justicia y el juicio. Primero el pecado. Viene a convencernos de qué? De pecado. Y yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón y te esté convenciendo del pecado que hay ahí. Porque Dios es santo, hermano. Y sin santidad, nadie verá a Dios, hermano. ¿Qué nos hace pensar que podemos andar pecando y vamos a estar con el Señor? ¿Es muy difícil de entender eso? De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido, ¿qué, hermanos? Juzgado. Entonces vamos a desglosar esto para que tú vayas entendiendo qué es la obra del Espíritu Santo y dejes que Él haga su obra en ti, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque alguien que anhela la obra del Espíritu Santo, pues número uno, no se deja de congregar, hermano. No deja de estar meditando en la palabra, no deja de estar orando, no deja de estar alabando. El verbo convencer, hermano, en el contexto de esto que estamos hablando, de este pasaje, el verbo convencer, o sea, la obra que está haciendo el Espíritu Santo es reprender o mostrar que el mundo está equivocado. Entonces, ¿qué es convencer en este contexto? El Espíritu Santo reprendiéndonos. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nos reprende o nos muestra que el mundo está equivocado. ¿Quién es el que te va a mostrar que lo que estás haciendo está equivocado? El Espíritu Santo. Y entonces vas a empezar a guardar sus mandamientos y a ponerlos por obra. Es esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, la que hace que nosotros haya un temor reverente, hermano. Mira, ahorita estás viendo lo que estás viendo y no hay un temor reverente. ¿Qué tiene que ver con esto? Con el pecado, con la justicia y con el juicio. Entonces, número uno, el Señor te quiere mostrar tu pecado, número uno. Número dos, te muestra su justicia. Está bien, estás en pecado, perfecto. Confiesa tu pecado y yo soy fiel y justo para perdonarte. Y la justicia de Dios es que si yo confieso mis pecados y me arrepiento, entonces tengo acceso a la presencia de Dios. Esa es la justicia. Y el juicio es que si a pesar de todo yo no quiero cambiar y quiero seguir con mi pecado, entonces hay una condenación para mí. Por eso dice, el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Es decir, que Dios va en serio. Dile que está atrás, Dios va en serio. Dios no está jugando, hermano. Y así como es un Dios bueno, un Dios amoroso, es un Dios justo. Y juzga con justicia. Entonces, si tú no te has arrepentido y sigues ahí coqueteando con el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero si tú reconoces que hay pecado y te apartas,
entonces la justicia de Dios te alcanza. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo convencerá, vamos a entrar ya al primer término, el Espíritu Santo convencerá de pecado porque el mundo no cree en Jesús, hermano. ¿Quién dijo todo esto que iba a pasar? ¿Quién dijo que iba a pasar todo esto de los terremotos? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, hermanos? Jesús. Pero la gente no le cree. Entonces, número uno, el Espíritu Santo convencerá de pecado porque el mundo no cree en Jesús, hermano. Tú no puedes decir creo en Jesús y no creer en todo lo que Él dijo. Ahora nosotros somos tan privilegiados que nos lo dejó escrito, hermano. Los antiguos no tenían lo que nosotros tenemos. La incredulidad es el pecado principal señalado, ya que negar la fe en Cristo impide la reconciliación con Dios. Entonces no está diciendo de que diga, no, pues yo no creo en Jesús. No, está diciendo que aún creyendo no crees en lo que Él dijo. Hay un pasaje, no recuerdo ahorita el pasaje, pero dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. ¿Verdad? Todos los que estamos aquí, ¿cómo le llamamos a Jesús, hermano? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Sin miedo, dígalo. ¿Cómo le llamamos? Señor. Y el Señor nos dice, entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Que me obedezcas, que guardes mis mandamientos, que sirvas, que ames, que te esfuerces por entrar en el reino, que guardes tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Ya que negar la fe en Cristo impide la reconciliación con Dios. Si nosotros no obedecemos al Señor, no podemos estar reconciliados con Dios, hermano. Y esa es una gran mentira del diablo, pensar que no, pues si yo creo en Jesús, yo me congrego, ya estoy del otro lado. Dile que está a tu lado. Y Dios es tan bueno que te lo está anunciando. Y nos lo está anunciando. La convicción de pecado no puede lograrse únicamente por medio de la predicación, exhortación humana. Es el Espíritu Santo quien actúa en el corazón del pecador para revelar sus necesidades de salvación. ¿Quién es el que va a exhortarnos, hermanos? El Espíritu Santo. Lo que yo les dije que pasó conmigo, ¿quién fue el que me convenció? El Espíritu Santo. Porque para los 18 años, para los 28 años, pues yo conocía a siervos del Señor, hermano. Sin embargo, no fue hasta que el Espíritu Santo me convenció que yo pude cambiar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿O qué más quieres que te pase, hermano? Yo creo que aquí todos podríamos dar un testimonio de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, hermano, por su gracia y por su amor. Avanzo. Ahora convencer de justicia. El Espíritu Santo nos va a convencer de justicia. Significa mostrar que Jesús es justo y que su ascensión al Padre confirma la justicia divina. ¿De qué nos viene a convencer el Espíritu Santo? De la justicia de Dios. De que si tú caminas en integridad y en verdad, tú vas a estar con Él. ¿Cómo nos lo muestra? A través de Jesucristo. Nació en carne. Como hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como Él fue obediente, ¿verdad? Entonces alcanzó la justicia y ahora está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. De la misma manera, si el Espíritu Santo te convence de justicia, tienes que saber que tienes que caminar en obediencia, en santidad, para que entonces puedas ver a Dios, hermano. Esa es la justicia, que si yo obedezco, entonces la justicia de Dios me va a sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Entonces, más que congregarse, hermano, ¿cuántos están obedeciendo la palabra de Dios, hermano, los mandamientos? Porque aquel que es obediente, pues ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es el veredicto? Que va a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, los libros van a ser abiertos, hermano.
Ahí están los libros, hermano. ¿No? Cuando yo llegue a la presencia, va a ver este libro, Moisés Pérez Montejano. A ver, abran el libro, los libros, ¿no? El libro de los hechos, el libro de las memorias, el libro de las batallas. Abran los libros. ¿Y qué crees que va a aparecer en el libro de los hechos, hermano? Todo lo que te estoy platicando. Que era yo un mundano, que era yo un terrible, que fui a la iglesia, que me bauticé y seguía siendo horrible. ¿Y cuál va a ser la sentencia? ¿Cuál va a ser la sentencia? La muerte. Pero luego van a abrir el libro de la vida. A ver, búsquenlo ahí. Aquí está. Porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pásale. Así funciona, hermano. No pienses que la ley de Dios es como la ley del hombre, que la puedes sobornar o te la puedes brincar. No, ahí nadie va a escapar, hermano. Nos tienen bien identificados. Lo que el mundo quiere hacer, ¿verdad? Que ahora ya con ¿cómo se llama? La curva biométrica, ¿no? O sea, quieren tener toda tu información a través del iris. Imagínate hasta dónde está la tecnología. Imagínate Dios, hermano, si no sabe todo de ti, hermano. Entonces, si Dios sabe todo de ti, no te puedes esconder, hermano. Entonces, ¿de qué te quiere convencer el Espíritu Santo? Pues que eres pecador, que vengas en arrepentimiento, perdóname, Señor, y que haya un verdadero arrepentimiento, una transformación. Y que podamos ser todos transformados aquí, de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice, al ir al Padre, Jesús demuestra que la justicia de Dios se cumple y que los creyentes pueden ser declarados justos por la fe en Él. O sea que si nosotros somos obedientes a sus mandamientos, Dios va a establecer su justicia. Dios va a cumplir en nosotros lo que Él nos ha prometido. Dice en Juan 14 que Él ha ido a preparar una morada para vosotros. Y eso está hablando cuando Él ya va hacia Jerusalén. Dice, no se turbe su corazón por lo que les dije que ya voy a la cruz, ya voy a padecer. No se turbe su corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y ahorita yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. A través no solamente de creer, sino de obedecer. Porque hemos aprendido aquí que la fe es creer y ¿qué, hermanos? Y obedecer. No nada más si ya creí, no, ahora obedece la palabra de Dios. Porque la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta. Tú no puedes decir soy una nueva criatura y no estás haciendo buenas obras, hermano. Es más, tus buenas obras dan testimonio de que has nacido de nuevo. ¿Qué buenas obras? Pues dice, dale pan al hambriento, dale vestido al desnudo, al calzado. Alguien me preguntaba apenas acerca de la salvación. ¿Cómo es? ¿Por hacer buenas obras? Es por creer y obedecer a Jesús. Y le decía yo, miren, la Madre Teresa de Calcuta, aunque sea la mujer más buena del mundo, si no aceptó a Cristo, se fue al infierno. Porque no es por obras, hermano. Es por la fe y la obediencia. ¿A quién? A Jesucristo. Estás obedeciendo a Jesús. Y luego viene, convencerá de juicio. O sea, número 1 te quiere convencer del pecado. Número 2 te quiere convencer de que hay justicia. La justicia de Dios es real. Y número 3, que si tú no atiendes estas dos cosas, entonces te va a convencer del juicio. De que si no obedeces, si no estás caminando en los mandamientos del Señor, entonces hay un juicio para ti y para mí. Convencer de juicio implica revelar que el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado, hermano. O sea, ¿por qué da esa referencia? Porque si ya juzgó a ese desobediente, ¿tú crees que no va a juzgar a los que vienen atrás, hermano? También los va a juzgar, hermano. Él ya ha sido juzgado. La convicción de juicio también
prepara a las personas para reconocer la autoridad de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Entonces, cuando tú entiendes que hay un juicio, hermano, y que si no estamos caminando en obediencia a Dios, nos vamos a ir al infierno, eso debe de producir en ti y en mí un temor reverente, hermano. De decir, mira, si yo sigo de desobediente, en mi desobediencia, me voy a ir al infierno. Y quizás yo te puedo predicar del infierno y puedo decirte que el infierno, verás, es un lugar de tormento, donde están continuamente ahí las llamas, ¿verdad? Donde el gusano de ellos no muere. Habla la palabra del infierno, pero no va a suceder absolutamente nada, porque es el Espíritu Santo el que te tiene que convencer, para que tú digas, no, no, yo no quiero ir a ese lugar. Entonces camina con un temor reverente a Dios, y antes de hacer o decir cualquier cosa, acuérdate que Dios es un Dios justo y que va a emitir su juicio. Entonces, ¿quién es el que nos convence de eso? El Espíritu Santo de Dios. Y voy entrando ya en el cierre. Dice Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, ¿verdad? Hoy estamos escuchando mucho de Noé, ¿verdad? Este personaje Noé. Como fue en los días de Noé, ¿verdad? Les decía yo el viernes, ¿cómo eran los días de Noé, hermano? Eran terribles, hermano. De corrupción, de pecado, de maldad, de violencia. Eran días terribles. Por eso Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón y dijo, voy a destruir a esta generación porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero entonces ahí entra, este es el convencimiento de pecado, ¿no? ¿Esa generación se convenció de pecado, hermano? ¿Se convenció? No, no se arrepintieron. ¿Se convenció de juicio? ¿De justicia? Tampoco, porque no escucharon a Noé. Él era el pregonero de justicia, hermano, y no lo escucharon. Hasta que les llegó, ¿qué les llegó? ¿Qué les llegó? El juicio, hermano. Y cuando llegó el juicio, ¿pudieron escapar? Ya no pudieron escapar. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Aquí ya está hablando de lo que viene, hermano. ¿Ya viste lo que pasó con la generación de Noé? Bueno, pues ahora de la misma manera, así va a pasar cuando venga el Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Te está previniendo que así será. Yo le pregunto a ustedes, ¿ya estamos viviendo con maldad? ¿Con pecado? ¿Con violencia? Diga conmigo, ya rebasamos, pastor, todo eso. Entonces, el Hijo del Hombre viene y el Espíritu Santo nos está previniendo. Dice el versículo 27, dice, ¿qué hacían en esa generación de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Seguían en sus deleites, mi hermano. Seguían en sus prioridades, hermano. Hasta el día que llegó, ¿qué? El diluvio. Seguían haciendo negocios, seguían, ¿verdad? En tantas cosas que hoy hay que hacer. Pero menos en lo que tenían que estar. Hasta que vino, ¿qué, hermano? El diluvio y se los llevó a todos. ¿Y quién fue el único que sobrevivió, hermanos? Noé. ¿Y cómo era Noé, hermanos? Varón justo. Entonces, si tú quieres, ¿verdad?, que cuando venga el día del hombre, tú seas llevado con él, tienes que ser, ¿qué? Justo. Estamos hablando de la justicia. El Espíritu Santo te quiere convencer de que tienes que ser justo para que cuando venga el Señor, ¿verdad?, tú estés tranquilo, estés gozoso, alegre, porque tu redención ya llegó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se los llevó a todos, dice el versículo 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot, hermano. Fíjate, otro ejemplo, en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot, hermano? ¿Se ha leído usted la Biblia o no? ¿Cómo eran los días de Lot, hermano? Noé fue allá la sexta generación, pero Lot ya fue más hacia acá, más, ¿verdad? Abraham, Lot, ¿no? Cuando ya Dios llamó a Abraham. ¿Cómo eran los días de Lot, hermano?
Sí, de maldad, pero de perversión, hermano. Perversión sexual, hermano. Al grado, ¿verdad?, que cuando llegaron los ángeles ahí con Lot y entraron a su casa, ¿verdad? Lot dijo: pásenle, sean bienvenidos. Se juntó toda la ciudad afuera de la casa de Lot, hermano. Y dice la Biblia, desde los más pequeños hasta los más grandes. O sea, jóvenes, adultos y ancianos, queriendo entrar a la... Ábrenos, Lot. ¿Quiénes son esos hombres que recibiste en tu casa? Sácanos, porque queremos conocerlos. Y usted ya sabe qué significa ese término conocer, ¿verdad? Fíjate qué depravación de esa ciudad, de esas ciudades que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. ¿Le suena algo a lo de Lot? De que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Pecado sexual, hermano. ¿Y qué es lo que hoy prolifera, hermanos? El pecado sexual. Si tú platicas con alguien que ha ido a cuarto y quinto paso, te van a decir cuáles son los pecados más recurrentes que se confiesan ahí. Y es el pecado sexual y el cultismo. Así eran los días de Lot. Dice, comían, ¿verdad? Estaban en la pachanga, en la fiesta, bebían, compraban, vendían, hermanos, ¿no? Hacían sus negocios, sus business, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ese es el juicio de Dios. ¿Y cuál era la justicia? Pues que Lot ahí, ¿verdad? Imagínense ahí en medio de toda esa perversidad, pues seguramente les estaba compartiendo la palabra, hermano. Más adelante lo vamos a ver. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Le suena algo parecido a lo que estamos viviendo hoy? Ahora, escuche bien, yo no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro, hermano. Porque los de afuera pues les tenemos que compartir para que no lleguen a ese lugar. Pero los que estamos aquí adentro se supone que ya sabemos, ya conocemos, hermano. Ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que caminar en una vida nueva, hermano. Avanzo. Y vamos a ver lo que... Esto fue allá en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué dice Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice aquí: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Diga conmigo, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿qué le hace pensar que va a perdonar a nosotros, hermano? Si no cambiamos. No perdonó a nadie, hermano. Nada más al que era, ¿qué? Justo. ¿Estás escuchando? ¿Quieres que Dios te libre de lo que viene? Necesitas ser justo. Sino que guardó a Noé, porque Noé, que era un pregonero de qué, hermano? De justicia. Entonces no es el hecho simple de ser justo, sino de estar pregonando la justicia, hermano. Que a donde quiera que tú vas, ¿qué tienes que pregonar? La justicia. Arrepiéntanse, porque en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna. Dice, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Para qué pasó eso en Sodoma y Gomorra? Diga conmigo, para ponernos de ejemplo. Que eso le va a suceder a los que viven de una manera, ¿cómo, hermanos? Impía. Impío quiere decir como si no fuera hijo de Dios. Porque los píos son los hijos de Dios y los impíos son los hijos del maligno. Entonces, ¿para qué está escrito eso en nuestra Biblia? Como ejemplo para nosotros, hermano.
Pero la próxima vez que veas alguna mención de lo que está pasando, acuérdate de esto. Versículo 7. Y libró al justo Lot, diga conmigo, el justo Lot. Fíjate, destruyó a todos menos a uno y su familia. ¿Y por qué no lo destruyó, hermano? Porque era justo. Ahora fíjate qué hermosa la promesa de Dios. Cantamos hoy, ¿no? Lo de la bondad de Dios, ¿no? De la familia, ¿no? ¿Quién fue el que creyó? Noé. Y por ser justo Noé, Dios salvó ¿a quién? A su familia. ¿Me estás oyendo? Que si tú decides caminar en justicia, por amor a ti, Dios va a salvar a tu familia. ¿Se acuerdan de Rahab, la ramera también? ¿Cómo le creyó a Dios y recibió a los espías? Y entonces, ¿qué hizo Dios? La salvó a ella y a su familia, por haber hecho justicia, siendo una mujer pecadora. Y libró a Lot, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ahí nos dice cómo era Lot, cómo vivía Lot ahí en Sodoma. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, hermano. Porque este justo, mi abuelo decía, este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, otra vez justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Wow. Imagínate vivir ahí en medio de la perversión, hermano. Diga conmigo, pues así estamos, pastor. Porque mi vecino de atrás adora la Santa Muerte, mi vecino de atrás es un delincuente, el de acá es un pecador sexual, el de acá. Y ahí estaba Lot oyendo, dice aquí, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, que cada vez que nosotros oímos de toda esta perversión, ¿cómo debe estar nuestra alma, hermano? Afligida, hermano. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces no puede ser que estemos viendo tanta maldad en nuestra nación, en nuestro estado, en nuestra colonia, y estemos como si nada pasara. Debemos de estar afligidos, porque toda esa maldad va a traer el juicio de Dios, hermano. Y cuando viene un terremoto, ¿quiénes se mueren, hermano? ¿Verdad? Ahorita en los que ha habido, dicen nada más los creyentes, y digo los no creyentes o parejo, hermano. Entonces, obviamente, ya falleció, pues gloria a Dios, se fue al cielo. Pero si no se puso a cuentas con Dios, imagínate. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, empezando por nosotros. Y después ser pregoneros de justicia. Versículo 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Si nosotros somos justos, Él nos va a librar de toda esa porquería, hermano, de la que estamos rodeados. Necesitamos ser piadosos, necesitamos ser justos, temerosos de Dios para poder ser librados de tanta maldad, hermano. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A dónde van a ir los injustos, hermano? A ser castigados en el día del juicio. Y luego allá abajo le puse con letras pequeñitas Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé, hermano. ¿Por qué Noé sí libró el diluvio, hermano? Porque era un varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. ¿Cómo debemos de ser, hermano? ¿Cómo debemos de ser? Justos. Y obviamente yo no puedo estar ahí junto a usted cada vez que comete una injusticia, pero el Espíritu Santo sí. Entonces era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Cómo eran las generaciones de Noé, hermano? Perfectas. Entonces si nosotros voltamos hacia atrás, si usted ve a sus papás y híjole, si ve a sus abuelitos, híjole, ¿cómo eran nuestras generaciones, hermano? Malas. Pero ahora a partir de usted tienen que ser sus generaciones, ¿cómo deben de ser? Perfectas. Y por eso ve usted que estoy duro y dale con ustedes, con los hijos, hermano.
porque solamente los justos y perfectos son los que van a heredar la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Amén. Era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé, hermano. Wow. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjese qué poderoso es esto. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Cuando tú has creído en Jesús, cuando tú crees que la justicia de Dios te alcanza por medio de Jesucristo, entonces tú ya le crees y le obedeces, hermano. Pero me llama aquí la atención que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no sé qué, hermano, no se veían. ¿Se veía que iba a venir un diluvio? No se veía. Ni siquiera había llovido en la tierra, hermano. Ni siquiera había por ahí un lago, un mar cerca. ¿Cómo que va a llover? Pero por la fe, aunque no veía nada, con temor preparó el arca. ¿Qué quiere decir esto? Que Noé sabía que si Dios lo dijo, es porque iba a suceder, hermano. Ahora, a diferencia de Noé, él no vio, no se veía nada, pero nosotros ya lo estamos viendo, hermano. Así es que debemos de creer y tener un temor reverente y ser un pregonero de justicia. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, hermanos, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo vamos a alcanzar esa justicia, hermanos? Por la fe. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios y obedecer a Dios. Él no veía nada, nosotros ya lo estamos viendo. Dile al que está a tu lado, ya lo estamos viendo, hermano. Apúrate con temor a preparar el arca. ¿Cuál es el arca? Es Jesús. De verdad, Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Primera de Pedro 3:19 dice que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue glorificado en el Espíritu, y luego dice el versículo 19, en el cual también fue en el Espíritu y predicó, ponga mucha atención, en el Espíritu fue y predicó a los espíritus, ¿qué, hermano? Encarcelados. ¿Qué espíritus eran esos, hermano? El versículo 20 nos da la respuesta. Los que en otro tiempo, ¿qué hicieron, hermano? Desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Fíjate que cómo es el amor de Dios, hermano. Obviamente esa generación no tenía al Espíritu Santo como lo tenemos nosotros, hermano, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso dice aquí que en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, hermano. ¿Por qué estaban encarcelados? Porque en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Es decir, que todos esos años que Noé estuvo preparando el arca, les estuvo pregonando la palabra de arrepiéntase. Pero dice aquí que esperaba la paciencia de Dios, hermano, la paciencia de Dios. Diga conmigo, la paciencia de Dios. 120 años la paciencia, ¿verdad? Que se arrepintiera, y nadie se arrepintió, hermano. Acuérdese de esta palabra, la paciencia de Dios. Dios es paciente, pero llega un punto en donde ya vino el diluvio, hermano. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vamos a la recta final. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, hermano. ¿Qué prometió él? ¿Qué prometió el Señor Jesús, hermano? Que iba a regresar. El Señor no retarda su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué es, hermano? Sino que es paciente. ¿Para quién? ¿Para quién? Para con nosotros, hermano. Y ahí de nuevo se vuelve a manifestar el amor de Dios. ¿Con quién es paciente? Con nosotros. No está diciendo del mundial, no, está diciendo con nosotros. De nuevo vemos la paciencia de Dios, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y cómo vamos a proceder al arrepentimiento? Cuando el Espíritu Santo te convenza, hermano. Porque yo te estoy predicando esto y puedo decir, ya entendió. No entienden. Es el Espíritu Santo el que tiene que poner esa convicción, hermano. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? En tu transformación. Que te pase lo que al pastor, ¿verdad? Antes no te congregabas el martes, ahora te congregas el martes. Antes no llegabas el domingo, ahora llegas el domingo. Antes no venías el viernes, ahora vienes el viernes. Antes no venías a velada de oración, ahora vienes a velada de oración. Porque vino una convicción y al mismo tiempo de esa convicción un temor reverente. De que tenemos que estar en comunión con Dios, de ser justos para que pase lo que pase, nos vayamos con Él. A ver, hermanos, honestamente, ¿cuántos de ustedes, a raíz de todo lo que estamos viendo, están orando más? Levante su mano. Levante su mano. Estás orando más. Dices, híjole, señora, algo está pasando. Dice, bien poquitos, hermano. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé y en los días de Lot andaban en sus asuntos, en sus cosas, hasta que vino el diluvio, hermano. Hoy tienes que orar más por tu familia, hermano. Hoy tienes que orar más por tus familiares que no conocen a Dios. Hoy tienes que orar más por ti. Y es el Espíritu Santo el que nos guía ahora. Es el Espíritu Santo el que tiene que traer esa convicción, hermano. A mí el Espíritu Santo me está levantando de madrugada. Y el primer sorprendido soy yo, hermano, porque me costaba trabajo levantarme a la hora que el Señor Jesús se levantaba. De veras, hermano. Había algo que decía yo, no, otro ratito y ya me quedé. No. Ahora mira, es como algo automático. Y ves el celular y parece que es la misma hora. ¿Quién es el que tiene que traer esa convicción? El Espíritu Santo, hermano. Porque en tus fuerzas no lo haces. Yo en mis fuerzas de veras no lo haría, hermano. Entonces, si estás viendo todo lo que está, ahora sí que como dirían la religión tradicional, ves la tempestad y no te hincas, hermano. Fíjate cómo está el pueblo de Dios, hermano. ¿Qué hacía Lot? Afligía su alma, hermano. Seguramente estaba orando, ¿verdad? Pidiéndole, Señor, perdona a esta generación perversa. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo los planes que tenía acerca de Sodoma y Gomorra? Empezó a interceder por Sodoma y Gomorra, hermano. Aunque eran unas ciudades pecadoras, él empezó a interceder. Si hubiere 50 justos, ¿perdonarías? Por amor a esos 50. Si hubiere 40, 30, 20, 10, nada más había uno. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, todo esto que está sucediendo, hermano, que lo estás viendo, dice ahí entre signos de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Estás viendo lo que está pasando y sigues. Si ya lo estamos viendo, tenemos que vivir en santa
y piadosa manera de vivir, hermano. Guardando nuestra salvación con temor y temblor, hermano. Estamos viendo las cosas. Ahora, si nosotros que estamos aquí esforzándonos no estamos viviendo en santa y piadosa manera de vivir, imagínate los de afuera. Imagínate nuestros familiares, hermano, que no se congregan, ¿cómo andarán? ¿Viviendo una vida piadosa? Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos, hermanos? Cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales, ¿qué morará, hermano? En esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ¿qué morará? ¿Qué morará? La justicia. Entonces no creas que si tú eres injusto vas a morar en la ciudad de justicia, por amor de Dios. Y de eso hablamos en el discipulado, cómo vivir en el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios, hermanos? ¿Es un reino de qué? De justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hermanos, que estamos viendo, procurar con diligencia ser hallados como, hermano, por el Señor, sin mancha e irreprensibles y en paz. Lo vuelvo a leer. Por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, debemos de procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. O sea que tenemos que ser diligentes en buscar vivir sin mancha, irreprensibles y en paz. Y esa palabra diligencia quiere decir que tenemos que ser constantes, hermano. Es como el mayordomo que le dejó el Señor encargado de su viña. ¿Cómo tiene que estar? Trabajando, tiene que estar atento, tiene que estar orando, para que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Entonces me llama esa diligente, ¿verdad? Diligente. ¿Y cuántos estamos siendo diligentes, hermano? ¿Cuántos estamos siendo diligentes, hermano? ¿Qué es diligencia? Ser obediente, puntual, honesto, trabajador, esforzado. ¿Estás siendo diligente? ¿O más bien estamos siendo negligentes? Porque si no me estoy congregando, si no estoy orando, si no estoy aprendiendo, si no estoy sirviendo, pues estoy siendo negligente, hermano. Y ya no hablo de otras cosas, ¿verdad? Ya no hablo de los diezmos y las ofrendas. ¿Estás siendo diligente? Si nada más en unas cosas soy diligente y en otras no. Tenemos que ser diligentes en todo, hermano. Como buenos mayordomos y administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué ha tenido paciencia todavía hasta hoy, hermano? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como también nuestro amado hermano Pablo, bueno, ahí habla de otras cosas. Entonces estamos viendo que mientras Noé construía el arca, la paciencia de Dios, hermano, hasta que ya se agotó y vino el diluvio. Y si hoy no ha regresado el Señor, ¿verdad? Como muchos piensan que ya retardó su venida, lo hace por su paciencia para con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a vivir una vida irreprensible, sin mancha, en paz. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, eres un Dios de gracia. Gracias, Señor, porque
tú trazaste un plan eterno y perfecto. Y cada aspecto de ese plan se ha ido cumpliendo en tu tiempo. Y podemos ver en esa línea del tiempo cómo tú has sido fiel y justo a todo lo que has prometido y has dicho. Y dentro de ese plan eterno y perfecto estaba determinado que tú, siendo Dios, te despojarías de ser Dios y te harías semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fuiste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cumpliste con la justicia de Dios, por lo cual Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque lo mereces, porque es lo justo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en justicia toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En esta hora, Señor, declaramos que tú eres el Señor para establecer tu justicia. Moriste y resucitaste. Y dijiste, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual está aquí entre nosotros. Se cumplió en el Pentecostés, que vino el Espíritu Santo para tres cosas, Señor: para convencernos de pecado. En esta tarde, Señor, Espíritu Santo, sé tú convenciendo a cada uno de nosotros de pecado, Señor, de que sin santidad nadie verá a Dios, Señor, de que si hay pecado en nosotros, Señor, no podemos agradarte, Señor. Espíritu Santo, trae esa convicción de pecado, convicción de juicio, no de justicia, convicción de justicia, de que si nosotros somos obedientes y cumplimos y guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra, estaremos en esa morada que tú has ido a preparar para nosotros, en la presencia de nuestro Dios. Y de juicio, Señor, de saber que si no nos arrepentimos y seguimos viviendo en pecado, seremos juzgados, seremos condenados a vivir eternamente separados de ti, de tu presencia y de tu gloria, por no escuchar tu voz, por no cambiar nuestras vidas, de seguir comiendo, bebiendo, negociando en las fiestas, en el pecado. Porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Aquí estamos, Señor. Dile, aquí estoy, Señor. Dile, Espíritu Santo, gracias por hablar a mi vida. Yo reconozco que tu palabra es verdad y que ciertamente hay pecado en mi vida. Tú eres el que me convence de ese pecado. Y ese pecado me aparta de tu justicia y me condena. Pero en tu inmenso amor y en tu paciencia, tú me dices que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, para establecer tu justicia en mi vida
y restaurar mi relación contigo, Señor. Ser un hombre justo, una mujer justa, y ser un pregonero de justicia que anuncie que Cristo viene pronto, que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida en esta tarde, amado hermano, hermana, y te ha convencido, número uno, de pecado, te tienes que reconciliar con Dios. Yo te voy a pedir que pases aquí al frente y vamos a orar y vamos a reconciliarnos con Dios, porque Él puede venir en cualquier momento, o puede suceder una catástrofe en cualquier momento, y no podemos estar enemistados con Dios. En esta hora Él quiere reconciliarnos. El Señor Jesús quiere reconciliarnos con el Padre a través de confesar nuestros pecados y de pedirle perdón y empezar a caminar en una nueva vida con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y sabes, hermano, que tienes que rendirte a Él, ven y vamos a hacer esta oración juntos, con todo tu corazón. Por un momento medita ahí en tu corazón todo eso que no te deja caminar en santidad, en victoria. Y hoy vamos a entregárselo al Señor para que su justicia venga sobre nuestras vidas y para que su juicio sea sobre nosotros. Entra en el gozo de tu Señor. Diga conmigo en voz alta, con todo su corazón, dígale: Padre Celestial, te doy gracias, porque ciertamente tú me conoces. Delante de ti no puedo esconder nada. Y tu Espíritu Santo me convence, en primer lugar, de pecado. Yo reconozco mi pecado delante de ti, Señor, y lo confieso. Perdóname, Señor. Perdóname. Yo sé que tú eres justo y fiel y me perdonas. Y ahora, Espíritu Santo, convéncenos de justicia, de que si nosotros hemos confesado nuestros pecados, tú nos perdonas y somos reconciliados con Dios. Y también, Espíritu Santo, convénceme de juicio, de saber que si yo no camino en tu voluntad y en obediencia a tus mandamientos, tu juicio me va a alcanzar. Espíritu Santo, ayúdame a ser justo e irreprensible delante de ti, a vivir en paz y de manera honesta, porque tú vienes pronto y yo quiero estar preparado. Y en este día, como Noé, por la fe, aunque él no veía lo que venía, yo sí lo estoy viendo. Y con temor reverente me comprometo a caminar y a vivir con un temor reverente
a Dios y ser pregonero de justicia. Porque tú quieres, Señor, que las almas sean salvas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele gracias, dile: te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios fiel. Gracias, Señor, porque yo no merecía esta gracia. Pero si yo soy obediente, guardo tus mandamientos y los pongo por obra, entonces tu gracia, tu justicia y tu misericordia me alcanzan. Y no solamente a mí, sino también a mi familia. Yo lo creo y te doy gracias en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.